En uno de los videos pasados armamos un excelente PC gaming con un procesador Ryzen 5 5600. Cabe destacar que todos los componentes internos de este PC, tanto la placa como la RAM, el M.2, el disipador y hasta el mismo procesador, lo armamos con componentes de AliExpress. Sí, podemos armar un PC gaming decente, actual y sobre todo económico buscando buenos productos y buenos vendedores en AliExpress. Es por ello que si quieres ver cómo armamos este equipo desde cero, te voy a dejar el video por aquí arriba y por supuesto todas las piezas que usé en la descripción. Sin embargo, para este PC en particular nos hacía falta un componente súper indispensable, la tarjeta gráfica que, con mucho esfuerzo según mi investigación, era la adecuada y la más equilibrada para explorar las capacidades de este PC para el 1080p y sobre todo la que más le estaba susurrando a mi cartera: cómprame, soy barata y rendidora. Y aquí tenemos, señores, por supuesto, nuestro paquetito que nos llegó desde AliExpress, desde el otro lado del mundo. Vamos a abrirlo, por supuesto, con nuestro exacto endógeno. Vamos a abrir este paquete con mucho cuidado. Así que abrimos rapidito, abrimos por aquí, abrimos por acullá, y por aquí vemos que hay dos paquetitos. Este paquetito que está aquí y este paquetito que está acá. Hay dos paquetes, pero por ahora este paquete que tenemos por aquí lo vamos a guardar. No nos interesa todavía para este video. Y ahora sí, vamos a agarrar y ver, abrimos por acá, a ver qué hay aquí. A ver, lo abrimos y vemos por aquí. Acercamos un poco más y vamos a ver ahora. Vamos a ver. A ver, lo veo. Ya dice Soyo por allí y aquí está la placa o en este caso la tarjeta de video Soyo, señores. Aquí por aquí no tenemos absolutamente más nada y así procedemos a abrirlo. Vamos a abrir este sellito que está por aquí. Vamos a abrirlo para ver qué nos trae dentro. Pero por ahora veamos la caja. Vean ustedes, por aquí, por allá y por acullá también, por la parte de atrás. Vemos que es la típica caja que nos viene de la marca Soyo. Ya estoy acostumbrado ya a esta cajita. Ahora sí, vamos a abrir este sellito para ver qué nos trae en su interior, para ver qué nos trae dentro. Así que abrimos por aquí rápidamente y ahora sí, abrimos y para ver. Ahora sacamos esto aquí con mucho cuidado. Importante sacar siempre con cuidado. Y ahora lo vamos a poner de esta forma para que por supuesto no se dañe nada. Y ahí estamos viendo nuestra primera impresión. Ya se ve lo que tenemos aquí. Nuestra tarjeta de video. Esto lo ponemos por acá. Y ahora sí, vamos a sacar esta tarjeta de video para ver qué nos trae. A ver. Mira. Se siente potente en mis manos. Ya veo los FPS. Ahora bien, por aquí no hay absolutamente más nada y ahora viendo que aquí no hay más nada lo ponemos por acá y ahora vamos a centrarnos en lo más importante, la tarjeta de video. Ahora la sacamos por aquí, a ver, con mucho cuidadito. Y aquí la tenemos, señores. Mírenla, qué hermosa. Mira, blanquita y se ve muy bien. A ver, estos ventiladorcitos de aquí. Obviamente esto es plástico, pero se siente un plástico de buena calidad, no se siente malo. Y ahora la vemos por la parte de atrás, ahí podemos ver que dice RX 6600M de 8 GB. Ven, ahí está. Y por aquí tenemos las conexiones. Vamos a sacar esto aquí un momentico, lo sacamos aquí, lo sacamos allá y lo sacamos por acullá. A ver, sacamos aquí, sacamos acá y ahí vemos lo que son las conexiones, 3 DisplayPort y un HDMI, sobre todo, por supuesto. Y aquí está la plaquita, señores, aquí está la placa de video. Ahora tenemos que instalarla en nuestro PC, así que lo que vamos a hacer es instalarla. Vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, nuestra PC, nuestra hermosa PC con Ryzen 5 5600 que armamos en el video anterior, señores. Vean ustedes, es la misma PC. Ahora vamos a acomodarla por acá. Por supuesto, acomodamos un poquito para proceder a hacer lo que es el armado. Bueno, armado ya lo hicimos, lo que vamos a instalar esta tarjeta de video. Esta tarjeta de video que va muy bien con esta combinación. Señores, es la combinación perfecta, la combinación que a mí me gusta para esta PC, la RX 6600M, señores. Sí, es la que va a quedar perfecta para esta PC. Por supuesto, ya lo quiero ver. Vamos a proceder a organizar esto por aquí rápidamente. Así que procedemos, ajustamos por aquí.
la imagen para que lo puedan ver perfectamente, para que lo puedan detachar. Y procedemos a quitar lo que son los tornillitos del cristal templado. Quitamos los tornillitos y enfocamos la cámara porque llegó un bandón de luz y no sé qué fue lo que le pasó a la cámara, señores. La cámara se volvió loca. Le dio un patatú a la cámara por un bandón de luz que de repente entró. Pero bueno, el show debe continuar, debemos seguir grabando. Y ustedes me ven ahí quitando la RX 580 de 8 GB, esta tarjeta que ya le hicimos un review. De todas maneras, si tú quieres ver qué tan rendidora es esta tarjeta, el videito te lo voy a dejar por aquí arriba, por supuesto. Pero esta tarjeta no es la que queremos para esta combinación, por eso es que vamos a reemplazarla por una mejor para poder sacarle lo que es el mayor jugo a esta combinación, al Ryzen 5 5600. Nos diste buenos momentos, pero es muy probable que te veamos más adelante en un próximo video que tengo en mente, pero todavía no. Ahora lo que vamos a hacer es compararlas. Vean ustedes, aquí estamos, vean. Si lo pueden ver, la diferencia física realmente son muy pocas aparte del color. Si simplemente te ponen las tarjetas una al lado de la otra y te dicen, dime cuál es la 6600M, no vas a saber cuál es. Bueno, a diferencia del color, si las dos fueran blancas te quedarías así como que bueno. Pero aquí tenemos lo hermosa que es la 6600M, señores. Me encanta esta tarjetita, realmente me encanta, la tenía vista desde hace rato. Así que vamos a agarrar y vamos a acomodar esto por aquí, verificamos, siempre estoy verificando para poder hacer la instalación. Ahora hacemos la instalación rápidamente. A ver, ajustamos, que todo quede bien, que todo calce bien. Y después procedemos a ajustar los tornillos para que nada se mueva. Importante, que nada se mueva. Una vez ajustado todos los tornillos, procedemos entonces a verificar. Yo siempre verifico que realmente todo esté bien colocado y que nada esté saltando y que todo esté por allí. Y ahora buscamos el cable PCI Express. Ustedes lo ven, es el que dice PCI Express. Es un cable de 8 pines, 6 más 2, que vamos a colocar aquí. Por supuesto, muesquita con muesquita, tal cual como lo están viendo, señores, en el video. Así que lo coloco así rápidamente y sigo verificando, señores. Verificamos si todo está listo, todo está bien. Ahora es momento, señores, de colocar la tapa para ver qué tal funciona este PC, para ver qué tal funciona esta combinación con esta RX 6600M. Por supuesto, yo siempre verificando de más antes de poner la tapa, porque es mejor ser precavido, señores, a estar después lamentándose. Entonces agarro y coloco, por supuesto, todos los tornillos. Agarramos los tornillos, los colocamos y procedemos a ajustarlo para que todo esté bien. Y aquí vamos a, por supuesto, verificar y agarramos la PC y la colocamos de manera que ustedes puedan verla bien, otra vez como estaba, y ya está listo, señores. Ahora nos toca ver si esto nos da video, si esta tarjeta de video nos da video, valga la redundancia. Y ahora sí, vamos para allá. Pero antes de encender esta PC, Carlos, RX 6600M. Sí, esta tarjeta gráfica es la RX 6600 de toda la vida, solo que el chip utilizado en este ensamble es el que está destinado para las lactos. ¿Significa esto que estamos hablando de una versión recortada? No, porque en este caso en particular en mi investigación me percaté que los dos chips tienen la misma potencia. Pero sí hay una pequeña diferencia teórica y es la calidad del silicio. Se supone que los chips destinados para lacto son los que son capaces de dar los mejores resultados pero con las menores temperaturas posibles, para poderlos destinar a un equipo con poco flujo de aire como son las laptops. ¿Entiendes mi punto? Entonces lo primero que pensé fue, si este chip está colocado en un ensamble dedicado con su refrigeración y toda la cosa, en teoría podríamos exigirle un poquito más. Hablo de overclocking pero con undervolting. Tendríamos una RX 6600M acercándose a una RX 6600 XT. Bueno, en teoría, pero primero vamos a ver si enciende. Y aquí estamos, señores, en nuestro banco de pruebas endógeno. Sabemos que no porque están todos los cables ahí tirados. Pero ahora vamos a ver si este PC enciende con esta tarjeta de video. Vamos a hacer nuestro primer encendido con la RX 6600M. Vamos a acercarnos por aquí. Encendemos, por supuesto, el monitor primero. Encendemos por aquí la fuente de poder. No ha pasado nada grave hasta ahora. Perfecto, todo vamos bien. Y ahora vamos a hacer el encendido, señores. Ahí está, ya encendió.
no. Y ahora vamos a ver si esto nos da video. Parece que nos va a dar video rápido. A ver, a ver, a ver. Sí, nos dio video, señores. Ahora vamos, por supuesto, con la configuración y las pruebas en videojuego, que es lo que ustedes vinieron a ver, par de ingratos. ¡Ingratos! Ahora, si no quieres ser un ingrato, tienes que suscribirte en este momento. Sí, si no quieres ser un ingrato, antes de ver las pruebas de videojuegos, vemos que está todo bien. Ahora vamos a hacer la configuración de esta tarjeta gráfica y por supuesto las pruebas en videojuegos. ¡Vamos para allá! Y una vez estando en nuestro PC, vamos a descargar estas dos utilidades que vamos a necesitar: el AMD Cleanote Utility, primero para poder limpiar cualquier driver que tengamos en nuestra tarjeta gráfica, cualquier driver indeseado y no hay ningún conflicto, y vamos a instalar los drivers oficiales, los AMD Radeon RX 6600M. Esos son los que vamos a instalar, por supuesto para Windows 11, pero cuando vemos aquí vemos dos tipos de driver: el Adrenaline normal, que es el que ves con la fecha más actualizada, y por supuesto los que yo descargo, los AMD Pro Edition. ¿Por qué descargo yo estos drivers? Porque son pro. No solamente por eso. Vamos a ubicarnos en español para ver por qué descargo estos drivers. Básicamente porque están testeados con la mayoría de las aplicaciones y por eso yo los descargo. Así que vamos a darle al botón descargar y vamos a darle guardar. Y dependiendo de tu internet, va a ser un poco más rápido, más lento. Va a depender de tu conexión de internet. En mi caso, como podrás ver, ni siquiera inició la descarga, pero una vez que inicie la descarga es muy rápido. Vean ustedes, ahí está, ya casi listo la descarga y ahí está lista la descarga, señores. Una vez que tenga todo descargado, tenemos nuestras dos utilidades. Limpiamos primero lo que son los drivers con esta utilidad y después instalamos los drivers oficiales. Y eso es todo, vamos a hacerlo. Y una vez instalado todo, buscamos el software de AMD y buscamos entre las pestañas lo que es la pestaña de rendimiento. En la pestaña de rendimiento es donde vamos a hacer la magia, justamente en rendimiento, ajustes, y ahí ponemos el ajuste manual, como lo pueden ver en este caso, el ajuste manual. Y vamos a hacer unas pequeñas configuraciones, una pequeña configuración para sacarle el máximo jugo a este chip, señores. Como sabemos, debería ser un chip mucho mejor que los anteriores, así que les saco un poquito más de rendimiento y le bajo un poquito el voltaje. Allí lo ven. Aquí no toco nada y por supuesto de este lado empiezo a configurar lo que es la curva de ventilación para que siempre el chip esté bien refrigeradito y también lo que es la ventilación, lo que son los ventiladores, rueden como tengan que rodar y el chip nunca se vea en riesgo, señores. Así que una vez ajustada la curva de ventilación y hacemos lo que es la prueba. Vamos a hacer lo que es un pequeño test, el test que viene directamente desde AMD, es un test muy seguro. Le ponemos todo el tiempo que podamos ponerle y iniciamos la prueba para ver si no hay ningún crasheo, ninguna cosa rara, señores. Y aquí vemos en práctica lo que les estaba diciendo. Si lo pueden ver, 2500 MHz, más de 2500 MHz, un chip gráfico que debería ir por lo menos un poco menos a 2416 MHz. Este chip está casi rozando lo que es una RX 6600 XT, señores, y es una RX 6600M para que ustedes lo puedan ver y sobre todo consumiendo menos. Está consumiendo alrededor de 70 y pico de vatios cuando sabemos que este chip puede llegar fácilmente a los 100. Está consumiendo menos porque obviamente le bajamos los voltajes y la temperatura vemos que es la adecuada. Los ventiladores suenan un poquito, pero recuerden que en este momento está al máximo de su uso. Es una prueba de estrés, señores, pero todo es aceptable. Podríamos seguir burungando para ver qué tanto le podríamos dar, pero yo por ahora estoy más que satisfecho, Ustedes pueden hacer sus pruebas, ahí vemos que todo está correcto y cuando todo está correcto, entonces podemos empezar con las pruebas de videojuegos, que es lo que vamos a hacer en este momento, señores. Vamos a hacer las pruebas de videojuegos. Vamos para allá. El primer juego que probé fue la Playtel Innocent en 1080p en gráficos ultra. Recordemos, señores, que este juego lo había probado con la RX 580 y podría llegar a duras penas a los 60 FPS estables en gráficos medios. Aquí vemos la diferencia del upgrade. Tenemos un cómodo promedio entre los 125 a los 128 FPS, más del doble con los gráficos al máximo. Nunca imaginé que la diferencia sería tanta. Me siento complacido. El segundo juego que
que probé fue el Shadow of the Tomb Raider, que es un juego un poco más pesado. Este juego lo probé en 1080p con los gráficos más altos posibles y sin ningún tipo de rescalado. Como tiene un test de rendimiento lo realicé, pero los resultados que te estoy mostrando son sin grabar para ver el máximo rendimiento que puede dar, y calculando todos los escenarios posibles del juego, la media fue de 107 FPS. Por supuesto, también lo probé grabando con el OBS y el codec de AMD, y como puedes ver, la experiencia también es muy grata. El promedio me variaba entre los 100 a los 114 FPS. Sin dudas, un excelente promedio para una tarjeta gráfica calidad-precio como esta. El tercer juego que probé fue el de Witcher 3, por supuesto en 1080p, los gráficos en ultra y sin rescalado. El juego me daba unos cómodos y muy bien aceptables 60 FPS de media. Por supuesto, la calidad es indiscutible y la grabación no le hace la más mínima justicia, pero lo cierto es que cada vez que pruebo un juego nuevo con esta gráfica, más enamorado estoy de ella. Ya si quieres más FPS, puedes bajar un poco más los gráficos o activar ayudas como el FSR. El cuarto juego que probé fue el Control, por supuesto en 1080p con los gráficos más altos posibles. El juego me dio unos cómodos 69 a 70 FPS de media, bajando por supuesto los momentos de acción, pero siempre estando por encima de los 60 FPS. En este caso sí no me aguanté y lo probé también en gráficos medios, estando entre los 105 a 108 FPS de media. Nada mal 6600M, nada mal. El quinto juego que probé, que también tiene una carga gráfica muy alta, fue el Tron and Liberty. Este MMORPG sin lineal también lo había probado en la RX 580 y aunque casi se infarta esta gráfica, lo corrió más o menos en gráficos medios. En este caso sí metimos toda la carne en el asador, 1080p, gráficos épicos y sin FSR, y quedé sorprendido entre los 43 y 46 FPS de media, y aunque los momentos de acción bajan los FPS, siempre estaremos por encima de los 30. Claro, todo mejora mucho cuando activas sus tecnologías de ayuda. Al activar el FSR en calidad con la misma configuración, llegamos a los 60 FPS en promedio. Excelente y hermoso. Te recuerdo que estas tecnologías están allí y si lo necesitas es un desperdicio no utilizarlas. Ya para este momento llegamos a los juegos del tipo eSport, comenzando por supuesto con el Fortnite. En 1080p con todo en épico podemos alcanzar una media entre los 100 a 105 FPS. Ya en gráficos bajos pero con la distancia de visión en lejos estaremos entre los 55 a 160 FPS. Un juego que no podía pasar por alto fue el Counter-Strike 2. En 1080p y los gráficos en alta calidad, el juego me iba por encima de los 150 FPS, llegando a picos de 200 FPS. Y aunque soy muy manco porque no juego este tipo de juegos, en algún momento me medio defendía. Pero seguro que si tú no eres tan manco como yo, seguro sí lo vas a disfrutar. Ahora, si quieres más de 200 FPS, lo puedes poner en calidad baja. De esta manera cubre todas las expectativas. Siguiendo esta misma secuencia, probé el Call of Duty Warzone, que como todo el mundo sabe es más pesado y está peor optimizado. En 1080p gráficos extremos con FSR 3.0, el juego me daba unos aceptables de 65 a 71 FPS de media. Así que si a ti te gusta este juego, lo vas a poder jugar muy bien en su calidad gráfica más alta. Y si quieres más FPS, solo tendrás que bajar los gráficos. El siguiente juego que probé es uno que juego y me encanta, el Age of Mythology Retold, en la remasterización del juego de mi infancia, el Age of Mythology, y me complace ver que puedo jugarlo en la calidad más alta sin ningún tipo de rescalado en un promedio de 109 a 110 FPS. Esto sí me llegó al corazón. El último juego y el más demandante de esta lista es sin lugar a dudas el juego del mono, el Black Myth Wukong. Aquí también metimos toda la carne en el asador, colocando los gráficos en 1080p, cinematográficos, escala de resolución 100%, pero también con todas las ayudas que tiene esta gráfica, FSR y generación de fotogramas. Así que muy pero muy asustado en el test de rendimiento, conseguimos unos gloriosos y para nada despreciables 34 FPS de media. Sin lugar a dudas, esta gráfica es calidad-precio. Pero obviamente no me quedé solo con el test de rendimiento. Probé el juego grabando con OBS y tenía los mismos 34 FPS de media, jugando y grabando. Sin lugar a dudas hemos metido un tremendo golazo con esta gráfica. Pero aunque ya sabemos que la RX 6600M puede con el Black Myth Wukong a toda potencia, yo te recomiendo jugarlo en gráficos altos, escala de resolución 80
60%, FSR y generación de fotogramas. A nivel visual se ve prácticamente igual, pero lo que no es igual son los FPS, ya que estamos hablando de unos 79 FPS de media, y si grabamos y jugamos podrás ver que es mucho más fluido y mucho más disfrutable, teniendo un promedio entre los 74 y 76 FPS de media. Sin lugar a dudas, toda esta investigación puesta en práctica dio sus frutos. Tiene una excelente PC calidad-precio, que no tiene nada que envidiarle a ninguna consola de videojuegos. Además, por ser una PC podrás hacer un sinfín de más cosas. Y si tú quieres tener una gráfica o una PC igualita a esta, por supuesto, como siempre, todos los links los tendrás en la descripción. Sin embargo, ahora tengo una pequeña duda que me está matando. ¿Se acuerdan del PC Xeon económico que armamos? ¿Será que este PC tendrá la capacidad para sacarle el máximo partido a nuestra RX 6600M? Sin duda lo vamos a descubrir, pero eso ya será para un próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal, y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.